Da la sensación de que es una experiencia casi universal, algo por lo que pasa prácticamente cualquier persona que intenta dominar un segundo idioma. Totalmente. Es un clásico. Alguien invierte años de su vida memorizando interminables listas de verbos irregulares, rellenando los huecos en libros de gramática enteros, diseccionando la sintaxis y, bueno, sacando unas notas excelentes en los exámenes escritos. Sí, el papel lo aguanta todo. Exacto. Y de repente llega el momento de la verdad. Un viaje al extranjero por trabajo, o el intento de pedir un simple café en una cafetería ruidosa, o simplemente escuchar hablar a un nativo a su velocidad normal, y la mente se queda completamente en blanco. Fíjate que parece que todo ese conocimiento teórico se evapora en cuestión de segundos, ¿verdad? Es una frustración enorme, una sensación de haber perdido el tiempo para quienes invierten tanta energía en aprender. Bueno, a ver. Es un fenómeno muy documentado en la lingüística aplicada y en la pedagogía. Esa desconexión monumental entre el inglés escrito, el que es estructurado y seguro de los libros de texto, y el inglés fluido, caótico, rápido y orgánico de la vida real, ese es el mayor muro con el que se encuentran los estudiantes. Claro, porque en el aula todo está muy medido. Eso es. Durante décadas, el enfoque tradicional en las aulas ha priorizado la comprensión lectora y la perfección gramatical por encima de algo mucho más primordial, que es la supervivencia auditiva y vocal. O sea, se ha enseñado a leer el idioma, pero no a descifrarlo en el aire ni a producirlo con naturalidad. Y precisamente por esa brecha tan común, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es decodificar de una vez por todas cómo dominar la escucha y la pronunciación en inglés. Y lo que resulta más atractivo, cómo lograr ese dominio sin morir de aburrimiento con esos métodos tradicionales de repetición estéril que acabamos de mencionar. ¿Qué falta hace, desde luego? Para esta exploración, hemos recopilado una pila de recursos verdaderamente fascinante y, sobre todo, muy variada. Por un lado, tenemos tutoriales de YouTube muy prácticos de canales como Aprender Inglés Americano. Por otro, artículos metodológicos de instituciones de gran prestigio como el British Council y la Academia Europea. Una mezcla muy potente. Sí, y además hemos revisado a fondo las especificaciones técnicas de una herramienta de inteligencia artificial orientada a profesionales llamada Pronounce AI, y, para rematar y darle un enfoque científico, un estudio académico súper revelador llevado a cabo con estudiantes en Colombia. Vamos a desgranar esto por dónde se empieza a entrenar el oído para salir de ese bloqueo inicial y empezar a entender el idioma real. El primer gran obstáculo que mencionan las fuentes, y esto se detalla con mucha precisión en el artículo de la Academia Europea, es una trampa moderna en la que cae casi todo el mundo. ¿Los subtítulos? Exacto, la dependencia absoluta de los subtítulos. Existe la ilusión generalizada de que al ver una serie o una película en inglés con los subtítulos activados, se está, entre comillas, escuchando o entrenando el oído. Sin embargo, la realidad neurológica es que el cerebro humano es una máquina de eficiencia extrema. Va a lo fácil. Siempre prioriza la vía de entrada más fácil, que en este caso es la lectura. Al final del día, leer no es escuchar. El procesamiento visual anula en gran medida el esfuerzo auditivo. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. El cerebro escoge el camino de menor resistencia. Eso explica perfectamente por qué si alguien aparta la vista de la pantalla durante un segundo para mirar el móvil, de repente parece que los personajes de la serie están hablando en un idioma alienígena. Sí, se vuelve incomprensible. Al desaparecer el soporte visual, se pierde el hilo de la conversación por completo. Entonces, si la clave es abandonar esa tiranía de los subtítulos, ¿cómo se estructura un entrenamiento real del oído? El concepto clave que introducen los textos es la transición hacia la escucha activa. No se trata simplemente de poner un programa de radio en inglés como ruido de fondo mientras se limpia la casa o se conduce, esperando que el idioma penetre por ósmosis. Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Ponerse la radio de fondo. Claro, y no funciona así. La escucha activa requiere una intención. Implica fijarse conscientemente en la entonación del hablante, notar cómo el ritmo, las pausas cambian el significado de una oración e incluso hacer el esfuerzo cognitivo de formular preguntas de seguimiento mentalmente sobre lo que se está debatiendo o tomar pequeñas notas. Requiere un nivel de concentración y un esfuerzo real que la televisión subtitulada, desde luego, no exige. Y revisando los materiales, parece que una de las herramientas más potentes para forzar esa escucha activa son los audiolibros y los podcasts. Pero los artículos dejan muy claro que no basta con darle al play y ya está. Hay una estrategia de inmersión muy específica que se menciona en los textos para exprimir al máximo los audiolibros,
aprovechando plataformas que hoy en día son muy accesibles, como Audible, Bilinguap o Libby. Lo fascinante de esto es que transforma una actividad de ocio que podría ser pasiva en un entrenamiento de 3 pasos sumamente efectivo y estructurado. El primer paso recomendado es enfrentarse a la historia a ciegas. ¿A ciegas por completo? Delante. Incluso se sugiere cerrar los ojos, si ayuda a la concentración, intentando visualizar la narrativa, los personajes y las escenas como si fuera una película mental. El objetivo, en esta primera fase, no es entender el 100% de las palabras, sino tolerar la ambigüedad, captar la idea general y dejar que el cerebro se acostumbre a la musicalidad y la cadencia ininterrumpida del idioma. Resulta un ejercicio de resistencia muy interesante. Tolerar esa ambigüedad cuesta. Y luego, el segundo paso es ir al texto escrito para hacer una especie de trabajo de detective. Eso es. Consiste en leer esa misma narración, pero ahora con el objetivo de cazar ese vocabulario nuevo o esas estructuras que sonaban confusas en el audio. La gran ventaja aquí es que el descubrimiento se hace dentro de un contexto narrativo natural. No es una lista estéril de vocabulario para memorizar, sino que se está viendo la gramática y las palabras en plena acción, asociadas a una trama y a unas emociones. Efectivamente, el contexto lo es todo para la retención a largo plazo. Y el tercer paso, que es quizás el mecanismo más crucial para afianzar el aprendizaje, es la simultaneidad. Juntar las dos cosas. Se trata de escuchar el audiolibro mientras se lee el texto al mismo tiempo. Esta combinación visual y auditiva es lo que consolida en el cerebro la relación, a menudo engañosa en inglés, entre la ortografía de una palabra y su pronunciación real cuando se articula en medio de una conversación fluida. Ahora bien, es comprensible que comprometerse con un audiolibro entero pueda sonar a un esfuerzo monumental para alguien que tiene poco tiempo libre. Para esos casos, las recomendaciones del British Council sobre podcast son fantásticas, porque insisten en un punto fundamental. Hay que adaptar los recursos al nivel auditivo real de cada persona, para evitar la frustración. Es vital. Si empiezas por algo muy difícil, lo dejas el primer día. Claro. Por ejemplo, si el nivel de quien escucha es básico o intermedio bajo, sugieren empezar con programas como Voice of America Learning English, que es un formato que ofrece noticias globales, pero con la particularidad de que los locutores utilizan una dicción exageradamente clara y un ritmo deliberadamente pausado. Muy útil para arrancar. Otra opción estupenda para empezar es Culips ESL Podcast, que deja a un lado las noticias para centrarse puramente en situaciones cotidianas, explicando expresiones idiomáticas y analizando conversaciones reales del día a día. Escalar al nivel intermedio implica buscar un vocabulario más sofisticado y temas más complejos, pero sin perder del todo la accesibilidad estructural. En este peldaño, The Daily, el podcast del New York Times, es una recomendación brillante que aporta el British Council. Sí, es famosísimo. Y con razón, utiliza un enfoque muy narrativo para contar las noticias diarias. Aporta la riqueza de incluir entrevistas, diferentes voces de expertos y una variedad de acentos, pero el ritmo periodístico, la pausa dramática del presentador y la estructura clara de la historia facilitan enormemente el seguimiento. En esta misma línea, de nivel intermedio, también destacan The Allusionist, presentado por Helen Zaltzman. Ese es interesantísimo. Es una verdadera joya para quienes tienen curiosidad intelectual y disfrutan explorando la historia, la etimología y la evolución peculiar de las palabras. Al llegar al nivel avanzado, el enfoque cambia por completo. Revisando las sugerencias para esta etapa, llama muchísimo la atención que el British Council recomiende lanzarse a contenidos como The Moth. Ya no es el típico podcast de estudio con locutores profesionales. Para nada. Son grabaciones en directo de personas reales subidas a un escenario, contando historias personales con una carga emocional altísima. Al no haber guión, el audio está lleno de titubeos, interrupciones, emociones que quiebran la voz y, sobre todo, acentos muy diversos y cerrados. Es el caos maravilloso de la comunicación humana. O también sugieren Planet Money, de la radio pública estadounidense NPR, que asume el reto de explicar la economía global desglosando conceptos financieros muy áridos en un lenguaje cotidiano, pero manteniendo un ritmo de conversación nativo y muy rápido. Queda claro que existe un peldaño exacto para cada etapa del entrenamiento auditivo. Y este es el punto de inflexión crucial en el aprendizaje. Una vez que el oído empieza a afinarse gracias a estas herramientas de escucha estructurada y el cerebro ya puede procesar el idioma a velocidad normal, el siguiente paso lógico es el más intimidante: mover los músculos.
pasar de la recepción pasiva a la producción activa de esos sonidos. Ahí es donde todos nos frenamos. Aquí es donde surge la inmensa barrera física y psicológica de la articulación, el miedo a equivocarse y la dificultad de forzar a la boca a emitir sonidos ajenos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque para saltar esa inmensa barrera física y psicológica, hay una técnica maestra que aparece de forma recurrente en nuestras fuentes y que parece ser la clave definitiva para destrabar la lengua. Se llama shadowing, que podríamos traducir como sombreado o repetición inmediata. Y para ilustrar el verdadero poder transformador de esta técnica, el estudio académico que hemos revisado nos obliga a hacer un viaje fascinante hasta Ibagué, en Colombia. El documento publicado por el Instituto Oxford Center detallando su investigación en Ibagué es un ejemplo pedagógico de primer nivel que merece ser analizado a fondo. Nos sitúa en un contexto rural muy específico, trabajando con un grupo de estudiantes de educación secundaria de entre 13 y 16 años. Se trata en su mayoría de hijos de familias dedicadas al cultivo del café. Una realidad muy distinta a la de una gran ciudad. Totalmente. Son jóvenes con una rutina exigente, asisten a la escuela durante la mañana y por la tarde ayudan a sus familias en las labores agrícolas de las fincas cafeteras. Este entorno implica que se enfrentan a limitaciones tecnológicas severas, con muy poco o ningún acceso a Internet de banda ancha en sus hogares y una nula exposición natural al idioma inglés en su comunidad. Como es lógico, esta falta de contacto se traduce en una timidez abrumadora y una profunda inseguridad a la hora de intentar articular palabras en un idioma extranjero en clase. Es fácil imaginar la escena. El miedo a ridículo frente a los compañeros en esa etapa de la adolescencia es una barrera casi insuperable. Ante esta parálisis, los investigadores y docentes decidieron intervenir utilizando la técnica del shadowing. Y lo más brillante es que lo hicieron atacando un sonido que es una auténtica pesadilla para los hispanohablantes. Vaya que sí. En los textos académicos lo denominan el fonema vocálico EA. Para visualizarlo, es ese sonido intermedio y ambiguo que no es ni una E clara ni una A pura del español. Es el sonido que aparece en medio de palabras inglesas como head para cabeza o bread para pan, y que siempre genera dudas al pronunciarlo. Y para abordar este fonema, los profesores descartaron los libros de texto aburridos y decidieron usar una herramienta mucho más cercana a los adolescentes, la canción moderna The A-Team del artista Ed Sheeran. La genialidad de esta metodología reside en su simplicidad y en cómo burla las defensas psicológicas del estudiante. Los docentes tomaron la canción y la dividieron en fragmentos de audio extremadamente cortos. La esencia del shadowing consiste exactamente en eso, escuchar un fragmento muy breve y repetirlo casi en tiempo real, superponiendo la propia voz a la del hablante original, como si uno fuera la sombra auditiva del otro. Como un eco casi instantáneo. Eso es, al utilizar un material musical y fragmentarlo tanto, lograron un impacto psicológico fundamental, que fue reducir la ansiedad a casi cero. Los estudiantes ya no sentían el peso de estar siendo evaluados gramaticalmente en una conversación compleja. Desde su perspectiva, simplemente estaban participando en un juego de imitar sonidos, melodías y ritmos musicales. Le quitaron toda la carga académica al asunto. Exacto. Esta repetición guiada, constante y sin presión permitió algo asombroso: la automatización de la musculatura de la mandíbula, los labios y la lengua para lograr producir de forma mecánica y natural unos sonidos vocálicos que simplemente no existen en el registro del idioma español. Se trata de pura memoria muscular, como aprender a tocar un acorde en la guitarra. Y leyendo los resultados del estudio, el impacto es innegable. Confirmaron una mejora drástica no solo en la precisión fonética de los alumnos al pronunciar ese difícil fonema, sino en algo mucho más valioso, la confianza de esos adolescentes rurales. Perdieron el miedo y se soltaron a hablar. Que al final es lo más importante. Ahora bien, esta técnica del shadowing no está reservada únicamente para la música en las aulas. Revisando el tutorial de YouTube del canal Aprender Inglés Americano, se encuentran ejemplos perfectos de cómo aplicar esto en casa con frases hipercotidianas. Es un enfoque que insiste en practicar con bloques enteros de lenguaje real, frases que suenan como una sola palabra larga cuando las pronuncia un nativo rápidamente. Esa es una precisión metodológica fundamental. El cerebro adulto aprende a comunicarse de manera mucho más eficiente cuando procesa y almacena bloques de significado o estructuras prefabricadas, en lugar de intentar ensamblar laboriosamente palabras aisladas siguiendo reglas gramaticales en mitad de una conversación.
Y el tutorial aporta una avalancha de material fantástico para hacer ese sombreado. Empiezan con saludos rápidos que hay que repetir en bucle hasta que salgan sin pensar, como "How's it going?", "WhatsApp" o un rápido "How you doing?". Luego pasan a un terreno que aterra a muchos, las interacciones telefónicas en la oficina. Uf, las llamadas en inglés son el terror de mucha gente. Tienen bloques enteros para hacer shadowing con frases de supervivencia como "Can you hear me okay?", para comprobar el audio, "Sorry, I think we got cut off", cuando se cae la llamada, o "Let me put you on speaker, I need my hands free". Incluso dedican una sección entera a situaciones de compras en tiendas físicas, con construcciones como "Do you sell hats? Can I try it on?", o la clásica frase escudo para evitar a los dependientes, "I'm just browsing". Además de esas interacciones transaccionales, el tutorial hace mucho hincapié en expresiones idiomáticas muy arraigadas, como "hold your horses", para pedirle a alguien que se calme y espere, o "look on the bright side", para buscar el lado positivo. El gran beneficio de hacer shadowing con estas oraciones completas y cotidianas es que enseña de forma intuitiva algo que los manuales de gramática escrita ignoran por completo: la prosodia. Enseña el ritmo natural de la frase, dónde recae la fuerza de la voz para enfatizar la información importante y qué preposiciones o artículos se acortan tanto que casi desaparecen al hablar a velocidad de crucero. Sin embargo, en cuanto se empieza a buscar material de audio para imitar frases, surge, casi de forma inevitable, el gran debate que ha dividido a las academias de idiomas desde tiempos inmemoriales. A la hora de imitar, ¿qué modelo se debe seguir? ¿El inglés británico o el americano? El eterno debate. El vídeo de YouTube que estamos analizando entra de lleno en esta polémica y profundiza muchísimo en desgranar las diferencias anatómicas de pronunciación entre ambas variantes. Comprender las diferencias fonéticas entre las distintas variantes del idioma es un ejercicio fascinante. Y lo más importante es que agudiza muchísimo la capacidad de escucha en general, independientemente del acento que el estudiante decida adoptar para su propia forma de hablar. El análisis en vídeo destaca varias diferencias técnicas muy marcadas, y el punto de partida clásico siempre es el tratamiento de la consonante R. Para visualizar esto sin ver el vídeo, el presentador estadounidense explica que en su variante se articula una R muy fuerte, muy marcada y vibrante en casi todas las posiciones. Muestran ejemplos muy claros con palabras terminadas en R, como teacher o father, o proponen una frase de práctica diseñada para exagerar este sonido: "He ate a burger in the dark park". Se nota muchísimo ahí. Como contraparte, su compañero de presentación, que es de Londres, muestra cómo en su variante se neutraliza esa R al final de las palabras. Las transforman en un sonido muy suave, relajado y perezoso, que en lingüística se conoce como la schwa. Es ese sonido apenas perceptible que hace que palabras como las anteriores suenen más bien como ticha o faza. Otro rasgo fonético inconfundible que abordan es el comportamiento de la consonante T cuando se encuentra en medio de una palabra. En el inglés norteamericano estándar, cuando una T queda atrapada entre dos vocales, sufre una mutación hacia lo que llaman una flap T. Explicado de forma sencilla, la lengua golpea tan rápido el paladar que el sonido se suaviza enormemente y para un oído hispanohablante acaba sonando de forma muy parecida a una R suave o una D débil. Es lo que ocurre cuando pronuncian water o bottle. Suena muy fluido. Sí, muy ligado. Por el contrario, en muchas regiones del Reino Unido la aproximación es muy distinta. O bien articulan una T clarísima y afilada, o bien utilizan un fenómeno llamado glottal stop. Este último es una interrupción brusca del flujo de aire directamente en la garganta, creando una pequeña pausa o salto en medio de la palabra, resultando en algo que suena parecido a water o bottle. Y las diferencias no se quedan solo en sonidos individuales, también cambian drásticamente los patrones de acentuación, es decir, en qué sílaba cae la fuerza al pronunciar una misma palabra. El tutorial muestra cómo un hablante americano tiende a poner el estrés en la primera sílaba en palabras como mobile o adult, y sin embargo desplaza el acento a la segunda sílaba al decir garage. Es un baile de acentos continuo. Mientras tanto, la versión británica hace exactamente lo contrario. Dicen mobile, adult o garaje. En el vídeo ilustran este caos con una frase de broma: "The adult lost his mobile phone in the garage". Al escuchar ambas versiones seguidas, las diferencias rítmicas son enormes y pueden desorientar a cualquiera que no esté preparado. Si conectamos esto con la perspectiva general de lo que significa aprender un idioma hoy en día,
Es vital aprovechar este debate para desmontar un mito enormemente perjudicial. El vídeo de YouTube hace una reflexión fantástica y muy necesaria sobre esto. La realidad lingüística es que no existe un inglés puro. Es un mito absoluto. Completamente. A menudo, tanto en estudiantes como en instituciones, persiste una mentalidad algo anticuada y jerárquica que asume que el inglés hablado en Inglaterra, particularmente el de las clases altas londinenses, es la versión correcta, prestigiosa y virginal del idioma. Es una falacia comparable a la creencia errónea de que el español hablado en el centro de España es el único español normativo y válido, despreciando la riqueza inmensa de las variantes latinoamericanas. Es una visión completamente rígida que ignora la realidad. Las lenguas son entidades vivas, profundamente orgánicas, que se adaptan, se mezclan y evolucionan constantemente en todos los lugares, culturas y comunidades donde son utilizadas como herramienta de comunicación. Precisamente por eso, el presentador del tutorial subraya una gran verdad. La elección del mejor acento no debe basarse en cuestiones de prestigio lingüístico o esnobismo, sino de puro pragmatismo. Depende de lo que necesites en tu vida. Depende enteramente de los objetivos vitales, profesionales y geográficos de quien lo aprende. Si los planes a corto plazo de una persona implican mudarse a Sydney por trabajo, lo lógico, eficiente y necesario es exponerse intensivamente al acento australiano. Al final, lo verdaderamente importante no es conseguir una imitación impecable de un origen geográfico concreto, sino acostumbrar el oído a procesar y comprender la mayor variedad de acentos posible, porque el mundo profesional moderno es así, global, híbrido y tremendamente diverso. Y hablando del mundo real, global y profesional, la recopilación de fuentes nos lleva a una parte del análisis que hace apenas unos años habría parecido ciencia ficción, pero que hoy ya es una realidad cotidiana y muy accesible. Históricamente, disponer de un experto que pudiera escuchar a un estudiante y corregir su pronunciación al milímetro, identificando fallos sutiles, era un lujo absoluto. Solo para unos pocos afortunados. Estaba reservado exclusivamente a quienes disponían del presupuesto para pagarse clases particulares intensivas con profesores nativos o sesiones con terapeutas del habla. Pero ahora, la irrupción de la inteligencia artificial ha entrado en escena asumiendo el rol de un entrenador personal de bolsillo, democratizando el acceso a una corrección fonética avanzada de una manera verdaderamente brutal. La revolución tecnológica en el aprendizaje de idiomas ha cambiado las reglas del juego de forma radical. Las fuentes documentales que estamos revisando muestran métodos concretos donde la inteligencia artificial permite aplicar todas las técnicas de shadowing y corrección personalizada de forma gratuita o a un coste mínimo, haciéndolas accesibles desde cualquier rincón del mundo que cuente con una simple conexión a Internet. Los escenarios prácticos que se pueden extraer de estos artículos son alucinantes. Un primer método muy detallado propone combinar la capacidad de generación de texto de ChatGPT con una herramienta externa de texto a voz llamada Natural Reader. La mecánica es fascinante. Uno le pide a la inteligencia artificial de ChatGPT, mediante un prompt muy específico, que genere textos diseñados a medida para atacar debilidades fonéticas personales. Un sastre a medida, vaya. Por ejemplo, es posible solicitarle que escriba un párrafo narrativo diseñado exclusivamente para forzar la diferenciación entre la vocal corta de sheep para barco y la vocal larga de sheep para oveja, o pedirle que redacte una historia breve plagada de verbos en pasado terminados en ed, para poder practicar las sutiles diferencias de pronunciación de esas terminaciones, que a veces suenan como t, a veces como d y a veces como id. Y el proceso se completa cuando, una vez que la inteligencia artificial ha generado ese texto altamente personalizado, el usuario lo copia y lo pega en la interfaz de Natural Reader. La magia tecnológica de estas herramientas actuales de texto a voz es que han superado con creces las voces robóticas del pasado y ahora ofrecen avatares vocales hiperrealistas. Ya no suenan como robots de los años 90. No, para nada. La herramienta permite seleccionar, por ejemplo, una voz llamada Ryan, si se busca practicar la cadencia americana, o a Libby, si se prefiere el tono británico. Además, permite ajustar la velocidad de lectura a un ritmo más lento y manejable. A partir de ahí, el estudiante puede ir haciendo shadowing, frase por frase, pausando y repitiendo exactamente con la misma cadencia, entonación y pronunciación que la máquina. Pero es que se puede ir un paso más allá en la interacción usando simplemente la aplicación móvil de Microsoft Copilot. El nivel de simulación es increíble.
Uno puede literalmente hablarle al micrófono del teléfono y configurarlo diciendo: actúa como si fueras un reclutador de recursos humanos, hazme preguntas para una entrevista de trabajo en inglés en el sector tecnológico y por favor evalúa y corrige mi acento y mi ritmo. ¿Qué pasada? Y a partir de ese momento, la inteligencia artificial escucha atentamente la respuesta verbal, transcribe lo que ha entendido, formula la siguiente pregunta lógica de la entrevista y proporciona correcciones instantáneas sobre las palabras específicas que se han pronunciado de forma poco clara. El gran salto cualitativo aquí, la verdadera innovación pedagógica, es la paciencia infinita de la máquina. Un profesor humano, por muy profesional que sea, se cansa inevitablemente de corregir la misma sílaba 20 veces en una sesión. Una inteligencia artificial no experimenta fatiga ni emite juicios de valor. Eso elimina por completo el factor de la vergüenza y la ansiedad paralizante que veíamos en el estudio de los adolescentes de Ibagué, pero aplicado ahora al mundo de los adultos y al entorno profesional. Es un espacio seguro para el ensayo y el error inagotable. Y profundizando en ese entorno corporativo y profesional, las fuentes destacan especificaciones de herramientas aún más integradas en el flujo de trabajo diario, como es el caso de Pronounce AI. Esta plataforma está diseñada para conectarse directamente y operar en segundo plano, durante reuniones reales en aplicaciones de uso diario como Zoom, Microsoft Teams o Slack. En pleno directo. Mientras el profesional participa de manera natural en una videoconferencia de trabajo con clientes o compañeros, esta inteligencia artificial procesa el audio en tiempo real, evaluando constantemente el nivel de gramática, las pausas de fluidez y la cercanía al acento deseado. La plataforma ofrece la opción de mostrar correcciones de pronunciación instantáneas y privadas en una esquina de la pantalla del usuario, o bien generar un informe exhaustivo al finalizar la reunión que detalla los fallos, indicando algo así como: atención, se han pronunciado de forma confusa estas 5 palabras clave, y esta es la transcripción fonética y el audio de cómo deberían articularse en la próxima llamada. Es literalmente como tener a un logopeda experto susurrando al oído y tomando notas durante toda la jornada laboral. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión profunda sobre el impacto a largo plazo de esta asombrosa accesibilidad tecnológica. Por un lado, el hecho de poner herramientas de análisis fonético y corrección de grado casi profesional en el bolsillo de cualquier persona con un teléfono móvil tiene un efecto democratizador innegable, eliminando barreras socioeconómicas enormes en el aprendizaje de idiomas a alto nivel. Sin embargo, esta misma tecnología también genera reflexiones éticas sobre la presión psicológica que impone. ¿Esa búsqueda de la perfección? Claro. Puede crear una urgencia artificial por alcanzar una perfección fonética estandarizada que, en la mayoría de las interacciones humanas reales, es francamente inalcanzable y, a nivel comunicativo, del todo innecesaria. Es un debate fascinante. Y con esto hemos recorrido un camino inmenso y lleno de matices en nuestra exploración detallada de hoy. Hemos visto cómo el simple acto de apagar los subtítulos obliga al cerebro a despertar y abandonar la comodidad visual, y cómo estructurar el uso de audiolibros y podcast escalados por nivel entrena el oído de forma activa. Un viaje de lo más completo. Hemos viajado mentalmente hasta las fincas cafeteras de Ibagué para comprobar cómo el shadowing con una simple canción de pop reduce la ansiedad paralizante y desbloquea los músculos del habla en los adolescentes. Hemos diseccionado las curiosas diferencias articulatorias entre la R y la T americanas frente a las británicas. Y finalmente, hemos comprobado cómo las inteligencias artificiales actuales, desde los escenarios creados con ChatGPT hasta los análisis en vivo de Copilot o Pronounce AI, están listas para simular entornos de alta presión y corregir sílabas en tiempo real con una paciencia inagotable. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien está aprendiendo? Significa que es imperativo recordar y mantener siempre a la vista el objetivo final de todo este esfuerzo. Todo este despliegue de técnicas, desde la repetición del shadowing, pasando por el entrenamiento intensivo con inteligencia artificial, hasta el esfuerzo por corregir la ambigüedad de un fonema difícil, no tiene ni debe tener como propósito borrar los orígenes culturales o la identidad de quien habla. Exactamente. Hablar inglés conservando un rastro del acento propio del idioma materno no es en absoluto un fracaso lingüístico, es simplemente la huella sonora de la historia personal y el bagaje cultural de cada individuo. La verdadera y única meta de afinar la pronunciación es la claridad y la confianza. La perfección absoluta, ese acento nativo inmaculado, es un mito inalcanzable e innecesario para la inmensa mayoría de las personas.
Lo que siempre triunfará en cualquier ámbito de la vida es la empatía y la comunicación efectiva. El verdadero dominio del idioma se demuestra en el poder de hacerse entender sin obligar al otro a hacer un esfuerzo desmedido y en la capacidad de comprender plenamente los matices del interlocutor. Esa conexión humana es el éxito real. Un cierre excelente que pone las cosas en su justa perspectiva. Y para despedirnos y dejar trabajando a la mente, lanzamos una idea al aire. Con todas estas potentes herramientas algorítmicas, evaluando, puliendo y optimizando cada una de nuestras sílabas en el entorno laboral y en las videollamadas internacionales en tiempo real, terminaremos todos irremediablemente convergiendo hacia un único, aséptico y perfecto acento global corporativo moldeado por las máquinas. O por el contrario, seremos capaces de utilizar esta misma tecnología milimétrica para asegurarnos de ser entendidos a la perfección en cualquier parte del mundo, mientras conservamos intacta la riqueza de nuestra identidad cultural y nuestra voz original. Un concepto verdaderamente apasionante para darle vueltas hasta nuestra próxima exploración.